La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la evaluación docente no viola la Constitución ni es arbitraria, al negar varios de los 26 amparos interpuestos en contra. Por unanimidad, los ministros de la Corte aseguraron que la evaluación está sujeta a garantizar el interés superior del menor a la educación de calidad. La Corte también avaló que las normas impugnadas por los maestros no son retroactivas en su perjuicio y no violan sus derechos. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez. Reconoció además el derecho de los maestros que no obtengan resultados favorables en la tercera evaluación, lo que implicaría una readscripción a otras áreas o bien separación del cargo a interponer recursos de inconformidad ante las autoridades administrativas o ante la justicia federal, con el fin de aportar las pruebas que consideren necesarias para su beneficio. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriar. La respuesta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación fue tomar el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca para presionar a las autoridades locales y reiterar su advertencia de que no permitirá la aplicación de la evaluación docente en los estados donde quedó pendiente esta misma. Buenas noches, yo soy Esdras Chabot y esto es México Confidencial. El revés jurídico sufrido por la coordinadora por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación habla claramente de hasta dónde pueden estos grupos radicales tratar de utilizar el instrumento político, el instrumento jurídico. Sin embargo, no hay mucho espacio por donde moverse a partir de lo que la Constitución plantea. Porque, Pablo, estamos ante una situación muy clara. Una coordinadora que pierde absolutamente todos los instrumentos jurídicos con los que podría defender lo que considera un verdadero asalto a sus derechos y un modelo jurídico que le cierra totalmente cualquier posibilidad de maniobra. Sin embargo, este dilema en donde legalidad y legalidad sigue siendo para ellos una manera de, más que nada, de aprovechar el momento político y no de tratar de entender que las cosas han cambiado. Sí, no, por supuesto, pero yo creo que quizás hilando un poco más fino en el tema, lo que hay que evaluar es cómo está calificando la gente el tema de la evaluación, valga la redundancia. Platicábamos con Paco Abundis, con Francisco Abundis de Parametría en el programa Todo Personal y nos mostraba las encuestas que para mí tienen números sorprendentes. El 90% de la población apoya la evaluación y sumadas por las diferentes causas, casi el 80% de la población sostiene, 80% de la población sostiene que si no se realiza la evaluación debe haber un castigo desde la separación temporal hasta la separación definitiva de los maestros que no la cumplan. Creo que quizás están fallando muchas cosas en ese ámbito, pero sí una cosa se ha logrado transformar. Ya hay una visión hegemónica de que la evaluación es necesaria, de que la reforma es necesaria y de que los maestros deben cumplir con ella. Cifras de 80-90% no se encuentran en prácticamente ningún tema, ningún capítulo de la vida nacional. Agregaría algo más, también se está cumpliendo todo el precepto constitucional, o sea que la evaluación es obligada por la Constitución. Entonces ahí, como tú decías, se le están agotando las vías jurídicas a la coordinadora para darle un mínimo de barniz de legalidad a su movimiento. Creo que lo que estamos viendo es el principio del fin, de un proceso violento, de un proceso agresivo en contra de la sociedad de parte de la coordinadora, porque ya el gobierno tendrá que actuar. No podrán haber más pretexto de a ver quién es el patrón, dígame quién manda, mándeme la copia. No, es constitucional la evaluación, no es represiva, no viola los derechos humanos, no viola los derechos de los trabajadores, tiene que hacerse. Ahora, a partir de esta realidad en donde se encuentra la propia coordinadora, queda claro que el problema de la evaluación no tiene que ver con saber si el maestro sabe o no. El dilema de la coordinadora es que no pueden ser evaluados la gran mayoría de sus elementos
porque no están frente a los salones de clase, porque es el alto nivel de comisionados que tienen habla obviamente de un sindicalismo muy al estilo de los años, diría yo, 30 y 40 de nuestro país, en donde se trata básicamente de grupos de choque, se trata de maestros que están encargados básicamente de modelos de adoctrinamiento político y que en el momento en que entren a una evaluación mínima, no se requiere entrar en el debate como lo habían planteado en algún momento, de que la especificidad de Oaxaca, porque Oaxaca es un estado con población indígena muy amplia y que es importante que la evaluación esté en esos niveles, ni siquiera se puede llegar ahí, porque el tema central acá es que no se trata de una representación de maestros que defienden derechos, sino se trata de un aparato sindical que ha vivido a costa del erario público y que ahora, en el momento en que se trata de evaluarlos o de contarlos siquiera, se presentan estas resistencias porque saben que una evaluación como está planteada en la Constitución significa su muerte política. Sí, pero ¿por qué? Porque son plazas compradas, no son plazas de pase automático. Te haya ido como te haya ido en la normal, tienes la plaza automáticamente. Hay plazas que son heredadas, aunque no sean a maestros. Entonces, bueno, esa es la situación. El punto es, quizás un poco siguiendo lo que decía Pablo, es qué va a hacer ahora sí el gobierno. El tener un grado de consenso entre la sociedad tan alto sobre la necesidad de la evaluación, sobre la necesidad de que si no se realizan los maestros la evaluación, debe haber un castigo, vamos a ponerlo entre comillas, a quien decida no hacerlo, también pone un límite al gobierno. Con esos límites de consenso, tú no puedes seguir esperando o no puedes seguir esperando indefinidamente. Más temprano que tarde las autoridades tienen que actuar. Creo que las fechas son entre esta evaluación que pasó, que en realidad no es una evaluación, es un examen para cargos de dirección y de servicios de asesoría educativa y de supervisión, y la verdadera evaluación de los maestros, que será en septiembre. En ese periodo se tiene que hacer algo con los grupos de la coordinadora ¿por qué? Porque están en el punto límite y bueno, y hay que traspasarlo en algún momento. Y me llama la atención, no me sorprende, pero me llama la atención la postura de un actor político importante en esto, que es López Obrador, que el fin de semana en Chiapas no solo manifestó su respaldo a la coordinadora, estaremos siempre junto a ellos, también manifestó su rechazo a la Suprema Corte, que dijo trata como delincuentes a los maestros. No sé para él qué sea ser delincuente. Dijo que era parte de la mafia del poder, los jueces son parte de la mafia del poder. La Suprema Corte. Y tercero, acusar a la gente de ser unos negociadores. Dice, aparentemente son muy radicales, pero son negociadores. Es decir, no le basta al señor López Obrador que tomen carreteras, que tomen las casetas de peaje, que incendien autobuses, que se roben vehículos particulares y que destruyan edificios públicos. Eso para él están mediatizados, están hablando con el gobierno. Es decir, un partido político, el líder de un partido político nacional, en contra de toda conversación, en contra de toda negociación y también en contra de toda la población, por los datos que nos daba Jorge de la encuesta de parametría. Una irresponsabilidad supina de López Obrador, que estuvo muy calladito en las elecciones con el tema de la CENTE y ahora sale a decirles, ustedes son unos blandengues con el gobierno. Bueno, tenía que aparecer en esa posición en elecciones porque con este consenso que existía, tomar la bandera del ataque a la reforma educativa, sabía que no era el momento. Ahora que tiene que ir a los estados a rehacer lo que será pues un discurso importante para las elecciones, fundamentalmente el caso de Veracruz el próximo año, y lo que quieren es otra vez echar a andar este tipo de... Recuerda que hay elecciones el 19 de julio en Chiapas también. Chiapas, claro. la otra parte de Chiapas, que es también... Oye, por cierto, perdón, no me aguanto la interrupción. ¿Vieron la foto? Estaba en San Juan Chamula López Obrador el domingo, ante una multitud ahí de chamulas. El único vestido de indígena era López Obrador. El único que estaba con el sombrero, con las tiras colgando y todo eso era López Obrador, y todo el mundo de paisano. O sea, bueno, es un impostor en toda la palabra. Vean, ahí está la foto en su periódico. Ahí está, bueno, ahí está. El otro tema es lo que tú planteabas. ¿Cómo resuelves este tipo de conflictos? ¿Qué se hace? O sea, legalmente la coordinadora ya no tiene por dónde moverse, ya lo que impugnaron hasta ahí se llega.
entra este periodo de evaluación. Yo creo que aquí es importante otra vez regresar al tema de los financiamientos. Hay que recordar que hace unos cuantos días la propia coordinadora decía que estaba llamando al gobierno a volverse a sentar a negociar, cuando el gobierno ya les dijo, regrésense, aquí ya no hay nada, porque finalmente el tema del dinero es lo que a ellos les da la posibilidad de seguir adelante o no. ¿Qué tiene que hacer el gobierno federal y los gobiernos de los estados? Pues obviamente cerrar la llave a determinados tipos de presupuestos que solamente les permiten a ellos activar, pero no les permiten, por supuesto, tampoco, pues tener una posición de fuerza frente a sus propios estudiantes. No la tienen, no existen como tal. Es un grupo de orden de político, digamos, ligado a esta estructura de poder tan vertical que pues no hay de otra. Si tú le quitas el presupuesto e inmediatamente los obligas a presentar un examen y al que no lo haga, primero lo reasignas porque hay que recordar que no se les puede ni siquiera correr, pues es el momento de ir reduciendo lo que sería la fuerza política de este grupo, sí. Ahora sí por la vía legal. Ahora, sí, pero hay varios puntos que deben ser atendidos. Está aquel decreto firmado por Eladio Ramírez desde el 92 hasta ahora que le otorga a la coordinadora la posibilidad de manejar los recursos y de manejar las plazas que ahora podría y los ser ascensos. Anticonstitucional ya esa parte. Por eso, bueno, pero eso es un proceso que hay que seguir. Y el otro punto que hay que seguir, que es sobre todo en Oaxaca, creo que es donde es el mayor problema, es, vamos a llamarlo así, la fuerza social que tiene la coordinadora a pesar de todos estos temas. El primer empleador de Oaxaca es la coordinadora. O sea, no hay ninguna otra fuente de empleos en Oaxaca que genere, que tenga más empleos que el magisterio. Hay más maestros que cualquier otro empleo, que los que están en el comercio, que los que están en distintos ámbitos, en el turismo, y eso también genera un conflicto social que habrá que ir desmontando de alguna forma para todos sus afiliados, ¿no? Yo nada más te añadiría, perdón, nada más, el otro punto es la vinculación entre los gobiernos de los estados, en este caso Oaxaca, y la propia coordinadora, que lo vuelve todavía más complicado. Sí, creo que en Oaxaca el gobierno del estado es un rehén de la coordinadora. Sí, y gane el que gane la siguiente elección. Y gane el que gane la siguiente elección del partido que sea, va a seguir siendo un rehén. Entonces la decisión que se tiene que tomar ahora, ¿va a seguir Oaxaca en manos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? ¿Va a seguir Oaxaca en manos de la sección 22 o hay que quitársela? Hay que quitarle Oaxaca de las manos a la coordinadora. Eso es lo que hay que hacer y ya en estos meses, de aquí a septiembre, como decía Jorge, porque más no se puede. Tienen una gran fuerza, porque son los empleadores número 1 del Estado, tienen capacidad de movilización, tienen decisión para todo, pero por eso se va a echar para atrás la República ante un grupo de presión o hay que quitarle Oaxaca. Yo creo que esa es la decisión. Y agrego una pregunta. En junio del año próximo hay elecciones en Oaxaca y no van a ser, si vemos cómo fueron las elecciones, sencillas. No van a ser sencillas. Hay varias fuerzas empatadas, ahí van a ser elecciones muy cerradas. No puedes ir con la coordinadora en la fuerza y en las condiciones que está ahora a esas elecciones. Si no, va a trastornar todo el proceso electoral y es otro de los elementos que llevan a que en septiembre, de aquí a septiembre, tiene que haber definiciones en ese Y elecciones en Oaxaca, donde otra vez la izquierda se va a presentar fracturada, lo que podría abrirle el camino a que el PRI regrese al poder en Oaxaca, pero ahora en otras condiciones. Un PRI que si llega al poder en Oaxaca tendrá que enfrentar a esta coordinadora en otras condiciones, distintas a las que pueden generar, digamos, otros partidos que de alguna manera, por presentarse en coalición o por haber incluso financiado a la propia coordinadora, pues estaban dispuestos a ¿Qué es enfrentar? Enfrentar. El gobierno de Oaxaca, en todos los municipales, estatales, tienen 10,000, 12,000 policías. La coordinadora son 80,000 que son movilizados. Tiene que entrar la fuerza federal y disuadir. ¿Y cómo se disuade? Siendo mayoría. Y quitándoles la otra parte, quitándoles presupuestos. Tú les quitas la fuente de dinero y entonces ahí a partir de esto estaremos hablando de otra situación totalmente distinta, algún tipo de movilización, pero no la capacidad de reproducirlo constantemente. Se nos termina el tiempo, Jorge Pablo. Muchas gracias. Gracias a usted que estuvo aquí con nosotros en México Confidencial.